Hola opositores, ¿qué tal? Bienvenidos un nuevo día al canal. Hoy tenemos una entrevista con Nicolás Gallego, preparador de la especialidad de educación primaria y además maestro, evidentemente, de la especialidad de educación primaria. Bueno, él ahora nos contará un poco, pero fue el número 1 en su año en la oposición y vamos a charlar pues, sobre la oposición de esta especialidad y a ver si nos puede dar consejos y tips que nos puedan ayudar. Yo acabé magisterio en Córdoba, luego pues bueno, me vine a Madrid, empecé a trabajar en el mundo del seguro, tramitando siniestros de coches, de motos, no tiene nada que ver con educación. Y mi hermana, que también es maestra, pues un año ya me animó. Venga, pues prepárate. La primera posición la preparé por música, pero bueno, no me convencía y al final cambié a primaria. Vale. Y claro, fue 2008, pues 2010, justo nos pilló la época de la crisis, los recortes, etcétera, y entonces, claro, todas las oposiciones que iban saliendo, pues ya sabes, con poquitas plazas y Muy demás. poquitas. Prácticamente Y ya como congelada la había, oferta de empleo público, prácticamente. exactamente, y como ya entré de interino, pues bueno, estuve 3 años en Madrid cogiendo interinidades. Luego después también aproveché un año que no hubo oposición, que hubo oposición en Castilla y León, en Soria, y bueno, pues me presenté, aprobé también sin plaza y ya me dieron vacantes ahí durante 4 años, hasta que O volví sea, a ahí, opositar aunque no aprobaste, o sea, aunque aprobaste y no conseguiste plaza, sí que pudiste estar como interino. como interino, exactamente. Mientras tanto, pues igual volví a opositar, volví a aprobar sin plaza, volví a opositar en Madrid, volví a aprobar sin plaza, y ya en esa última, no sé si fue 10ª y media más o menos, me quedé a 10ª y media de la plaza. Y claro, me quedé muy arriba de la lista de interinos. Y me llamó ya por Madrid, me dio en vacante. Sí. Ya eran vacantes más o menos en zona que tú pedías, por así decirlo. Entonces ya decidí volver a la Comunidad de Madrid. Y, y bueno, y ya la siguiente posición, que ya fue en el 2019, cuando por fin ya Sacaste la conseguí la plaza. supernota. Cuando ya exactamente, ya rompimos el tablero. ¿Y cómo hiciste Bien. para...? Pero, tengo verdadera curiosidad. Psicológicamente, ¿cómo lo llevaste el hecho de una tras otra vez aprobar, incluso sacar buenas notas, o sea, buena nota en la oposición y no conseguir tener plaza? Pues son situaciones muy difíciles, que Es muy se difícil. plantean muy difíciles. Es lógico que muchos de los interinos al final deciden, mucha de la gente decida dejar la posición, porque no es algo fácil. Y hay muchos factores que tú no puedes controlar. Lo que te comentaba, factor suerte. No es lo mismo que de repente saquen 500 plazas, en la que a lo mejor incluso sin experiencia puedes entrar y sacarte la plaza, a que te saquen, pues eso, 25, 50, 100 plazas, que lo que tienes que hacer es Totalmente. luchar, exactamente. Y luego sabes que te acaba adelantando. Entonces, la parte de los méritos también es importante. De hecho, luego aparte me saqué el grado de educación primaria, con las especialidades de PP, AEL, etcétera. Acabo ya los puntos que tenía interino y los cursos y demás, y claro, ya llegué a un baremo de 10, por así decirlo. Entonces, claro, por así Eso más decirlo, la nota, ¿no? las herramientas te ayudan, te ayudan. Por supuesto, por supuesto. Al final todo suma. Exactamente. Y luego, pues, lo difícil es la lucha que tienes contigo mismo y con tu entorno. Básicamente, la lucha que tienes contigo mismo, porque al final eres tú el Y el proponente que eres entorno, tú. el entorno también influye, yo creo, ¿no? Es difícil, exactamente. ¿Por qué? Porque al Aspectos relacionados con final, el qué dirán, incluso, aunque quede feo decirlo, pero es verdad, todo ese tipo de sí, cosas. sí, todo afecta, porque al final estás dependiendo de algo que es tu trabajo, de cómo tú te lo has preparado, pero aun siendo pruebas objetivas, Hay un factor suerte está importante. ese factor exactamente pedagógico, de cómo lo pones, de si al tribunal, por así decirlo, le cuadra más o menos ese día, cómo tú lo estás haciendo, etcétera. Cómo te Entonces, eso encuentras también ese día. encuentras físicamente, exactamente, psicológicamente, todas esas cosas afectan. ¿Y qué ocurre? Que en el momento que una de las cosas que yo siempre tuve claras y que es esencial es que independientemente de cómo te hayan ido los meses de preparación, el momento que te sientas en la posición, sabes que hasta mínimo dentro de 2 años no volverá a haber otra oportunidad.
Entonces, da todo lo que te quede, el resto, Totalmente. porque llegas muy cansado. Ten en cuenta que es un proceso muy largo y más cuando, pues eso, tienes la frustración de que vas aprobando lo que tú dices, el entorno. Pues al final, qué bien, oye, mira, me has aprobado pero sin plaza. Jo, pues qué pena, qué pena. Es decir, te cansas de dar lástima, por así decirlo. Aunque bueno, tú sigues trabajando y Sí, demás, y estás a gusto y feliz, menos pero mal claro, también, menos mal, claro. claro, exactamente. Pero tú en el momento que vas a por la plaza, por así decirlo, lo tienes que tener muy, muy, muy claro. Y saber que al final el trabajo es única y exclusivamente tuyo. Bueno, chicos, pues ahora vamos a pasar a esa parte de consejos o tips que nos pueda dar Nicolás. Vamos a ir prueba por prueba del examen, repasando las 5 pruebas y comentamos un poco en qué consisten y sobre todo, pues eso, consejos que a él le hayan sido útiles y que nos pueda aportar para poder superar estas pruebas. Pues cuéntanos un poco, Nicolás, vamos a empezar por la primera prueba. Muy bien, pues mira, lo vamos a contar como si fuese un paseo, ¿no? Un paseo por la posición. Entonces, porque hay muchas cosas que no se, o que cuesta trabajo contar o que se dan por hechas y que son fundamentales y que también marcan nuestro día de la posición. Entonces, vamos a empezar desde inicio a fin, por así decirlo. Vale. Llega el día de la oposición, 22 de junio, suele ser sábado, calor. Hay que ponerse en situación, efectivamente, de todo ese tipo de... Exactamente, es importante, es importante. Ir vestido, pues, cómodo, pero tampoco llamativo, es así, es decir, pues soy un polo, un pantalón vaquero, o pues más o menos, ¿no? Es decir, de una manera Cómodo, normal. pero no histriónico, podríamos Exacto. decir. No presentarte con chanclas, que los hay, no presentarte con pantalones cortos, bueno, pantalones cortos me refiero a bermudas, no estas de baño. Sí, como un bañador. Bañador, exactamente. Son cosas básicas que, bueno, pues que parece que no, pero son importantes a tener en cuenta. Por supuesto. Porque el tribunal, desde el momento que entras, tú piensas que es el primer momento, la carta de presentación tuya. Y es en el momento que te llaman, el primer llamamiento. Piensa que tú estás nervioso, pero el tribunal también lo está. Porque entre el tribunal tú te vas a encontrar a 5 personas donde a lo mejor, pues, probablemente el presidente del tribunal sí haya estado algunas veces en el tribunal o haya participado en el proceso selectivo. Claro. Pero también te puedes encontrar gente en el tribunal que no tiene ni idea de cómo es la posición o incluso que tienen ganas por ver qué es la posición y se presentan como tribunal. Porque es lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar a gente que realmente se ha presentado voluntaria para el tribunal y también te vas a encontrar a gente que le han mandado... Le ha tocado, pero no quería estar. Exactamente. Como puede suceder, pues yo me acuerdo de una compañera mía de un colegio que justo se jubilaba ese año y encima la posición de tribunal. Es decir, ella el 1 de julio va a terminar y al final acabó el 24 de julio. Tenía las ganas justas. Claro, la actitud, pues ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que eso también es importante y son aspectos a tener en cuenta. ¿En qué tienes que tenerlo en cuenta? Pues simplemente en la educación, en el respeto, en tomar de manera natural, no tienes que hacer la pelota a nadie porque se nota y te van a ver y además eso puede ofender. Entonces tienes que ser tú de manera más tranquila, educada y respetuosa, ¿vale? Pero esto llega el momento. Eso es un poco a nivel de actitud para situar. Exactamente. Para situarnos. Entonces tú ya llegas y como es lógico, lo suyo sería que llegases mínimo 1 hora, 1 hora y media antes, te dieses un paseo, te relajases, te hicieses el ciego, el sordo y el mudo. Es decir, es muy importante, porque claro, tú piensas que en tu tribunal hay a lo mejor 60, 80, 100 personas, ¿vale? Ese día del examen. Y te vas a encontrar con muchas personas que de repente están llorando o están muy nerviosas o están con 1000 apuntes en la mano. Y te puedes contagiar si no la cabeza fría. Claro, exactamente. Y todo eso contagia. Todo eso contagia. Entonces es importante que tú veas psicológicamente preparado. Decir, no, mira, yo vengo a mi oposición. Ojo, tampoco hay que ser desagradable con la gente. No. Oye, mira, ¿no? Pues una actitud cordial con un compañero, porque al final puede ser el día de mañana tu compañero de colegio. Es decir, no hay que ver al opositor como esa persona que te está declarando la guerra, que te va a quitar la plaza. No, porque al ser tantas miles de personas que se presentan
Y para ese tantas número de variables que hay en plazas. el juego. Exactamente. Y son muchas las variables. Entonces tú tienes que ser de la manera más natural y cordial. Entonces tú llegas al llamamiento. Tú tienes que estar antes y van llamando por DNI, ¿no? Tú en el momento que dicen tu DNI, tú presentas tu DNI y te sientas. ¿Vale? Vale. Sientan a todos los compañeros. Esos momentos son muy buenos para relajarte, centrarte en el entorno, si hay algún ruido exterior o alguna cosa, habituarte a ello e incluso, por así decirlo, integrarlo en ti para que te puedas concentrar. Pues claro, en el momento que, imagínate, tú no sabes dónde estás, puedes una trasladadora detrás por una hora o lo que sea. Entonces, es importante que tú mantengas la concentración, es decir, que visualices la posición, visualices el momento y el que te va a salir perfecto y va a salir bien, ¿vale? Y entonces ya en ese momento que te estás sentado, pues llega el primer examen. El primer examen en la Comunidad de Madrid es un práctico común, ¿vale? Práctico común que es de contenidos, de lengua y de matemáticas. Que no, que no está en todas las comunidades, además, hay que matizar. No, este es un específico exactamente de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que le llaman el práctico común o de contenidos mínimos, base, algo, ¿vale? Entonces, ¿ese práctico en qué consiste? Pues es en 1 hora y media, suelen ser 10 preguntas del área de lengua y 10 preguntas del área de matemáticas. ¿Qué preguntas son? Pues más o menos es un nivel, pues eso, de sexto de primaria o incluso, yo sí que recomendaría, si te quieres preparar bien la posición, que incluso ampliaras un poquito a primero y segundo de la ESO, para que no te puedas encontrar con sorpresas, porque al final los bloques de contenidos son los que son, y cuando empezamos a hablar, imagínate, pues fracciones, pues, siempre tendrás que resolverlo y poner las fracciones reducibles. Si tienes que tener una serie de prácticas, que eso, por ejemplo, si tú trabajas a un nivel superior, pues eso que te va a dar agilidad para que en el momento del examen, pues tú lo puedas resolver de manera rápida y eficaz, ¿vale? Porque este examen, lo difícil no es los contenidos de la prueba, porque al final, si encima has sido interino y estás trabajando con niños de sexto de primaria, todas esas preguntas que te van a hacer, ya las has trabajado con ellos. Claro, exactamente. Mira, por ejemplo, en el área de matemáticas, pues según los bloques de contenidos, por ejemplo, ordena de mayor a menor y te ponen fracciones con números decimales. Eso tú lo ves ahora mismo, tal cual estamos aquí sentados, y dices, pero bueno, entonces, claro, no, esto es aquí y ahora. Claro. Es decir, el gran problema de ese examen es la hora y media que tienes para resolverlo todo. Para resolver las 10 preguntas de lengua, las 10 preguntas de matemáticas y sin error. Porque ese examen es muy fundamental sacar muy buena nota. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que yo hacía, yo siempre resolvía primero todo lo de matemáticas. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, matemáticas es muy matemático. Porque ¿por dónde recomiendas empezar? ¿Por lo que mejor se te dé o por lo que se te dé menos bien? Pues sin duda por lo que mejor se te dé. Vale. Y explico el porqué. Porque el gran hándicap de este examen, del práctico común, no son los contenidos en sí, sino la habilidad y la rapidez que tengas para responder. Y cada pregunta es un punto. Es decir, si yo tengo un problema en matemáticas, que por lo que sea se te empieza a complicar, ¿no? Tienes que pararte a pensar, tienes que hacer. ¿Cuál es el problema? Que ese tiempo lo estás perdiendo. Y ese punto de ese problema vale idéntico que otro punto de otro problema o de otro ejercicio matemático que tengas. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Pues como los exámenes tipo test. En este caso, lo primero que tienes que hacer es un primer viaje rápido, por así decirlo, de las cosas, bueno, rápido sin correr. Es difícil, pero tiene que ser así, rápido sin correr, porque matemáticas... Prisa pero sin pausa, ¿no? Exacto, sin prisa pero sin pausa. Y entonces, tú lo que tienes que ir haciendo es aquellos ejercicios que te van dando mejor, que vas viendo y que vas sacando, ¿vale? Y si ves alguno que tienes que pararte mucho o que tienes que pensar, déjalo para el final. ¿Por qué? Porque ese ejercicio, ese punto de ese ejercicio vale idéntico que el de otro que es extremadamente fácil. ¿Me explico? Perfecto. Y aquí lo que es importante es que el resultado sea correcto. Es igual que si, por ejemplo, te pone una comprensión lectora y tienes que resumir un texto en cinco líneas.
Hay mucha gente que se da muy bien y que es muy rápida en ello. Pues perfecto, pues fíjate con ello. Muy bien. Pero si tú sabes que para hacer un buen resumen necesitas 15, 20 minutos, oye, déjalo para el final. Y si te da tiempo, bien. Porque esa misma pregunta de ese resumen te vale idéntico que la pregunta que te hacen analiza sintácticamente esta oración. ¿Me explico? Vale exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que tengas lo máximo hecho en el menor tiempo posible. Vale. ¿Para qué? Para que luego, una vez que tú has hecho ese primer repaso, imagínate, pues de matemáticas al final me he dejado una pregunta. Y de lengua me han quedado 3. Y me quedan 10 minutos de examen. ¿Qué ocurre? Que tu mente, primero va a estar muy concentrada y segundo, se va a relajar. ¿Por qué? Porque yo en el momento que me pongo a resolver el problema de matemáticas, sé que tengo otras 8 preguntas que sí están. Es decir, ya juego con un 8 de 10. Y la confianza además va subiendo. Exactamente, tengo confianza. ¿Por qué, Nermo? Porque si no me da tiempo y tengo que entregar el examen, vale, sé que este problema no está hecho. Bueno, pero tengo otros 8 que sí. Cosa que si yo empiezo desde el inicio con lo que realmente me resulta complicado, puede ser que llegue el minuto 30 y tenga solamente hecho 2 ejercicios y digas, me queda una hora y tengo que hacer los 8 que me quedan de matemáticas más los 10 de lengua. Y ahí ya estás abocado al fracaso. Exactamente. Tu nivel, por así decirlo, de nervios y de estrés, pues empieza a subir como una escuela. Vale. Pero, insisto, esto tiene que ser muy personal. Si alguien funciona mejor de otra manera, perfecto. Vale. Eso sería un poco en cuanto a esta primera prueba, ¿no? Eso sería un poquito en torno a esta prueba, exactamente. Vale. Porque al final los contenidos, pues bueno, son básicos. Es mirarte la legislación y los contenidos que nos encontramos en el decreto de currículo para sexto de educación primaria. Lo que pasa es que yo sí recomiendo, pues eso, ampliar un poquito. Pues si te puedes encontrar algo distinto, que estés preparado para ello. Y lo importante de esto es practicarlo. Que otro de los consejos para el opositor. Yo sé que sabes por así decirlo, yo sé que tú sabes identificar fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque si has sacado magisterio, antes has tenido que sacar BookCode o la ESO y el bachiller, me da igual. Y ahí has tenido, no eso, 1 millón de veces. Vale, me parece perfecto. Pero mucha gente deja, por así decirlo, este práctico para el final. Para el final de la época de estudio. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que lo importante no es identificar fracciones equivalentes. Lo importante es identificarlas de manera rápida y eficaz, porque tenemos el factor tiempo. Ese es el problema, ¿vale? El factor tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer? Practicar y practicar. ¿Y cuándo? Pues desde el principio. Y un poquito, y hacerte como una especie de microtareas. Yo, por ejemplo, una de las cosas de mi método de estudio que yo hacía, yo siempre me preparaba microtareas. ¿Qué son microtareas? Pues lo mismo que hago a mis niños con los algoritmos básicos de suma, resta, multiplicación, división, pues repasarlo de vez en cuando. Pero claro, no ponerme un día 3 horas a repasar. No, pues cojo un día y digo, venga, va. Pues de las 3 horas que voy a estar en la biblioteca, yo sé que los 10 últimos minutos los voy a dedicar a ejercicios matemáticos. Vale. O me voy a bajar una aplicación que las hay hoy en día buenísimas, de repaso de contenidos básicos de matemáticas y de lengua, y me voy a poner a jugar. Cuando estoy, por ejemplo, por la noche antes de irme a acostar. Pues venga, voy a jugar un poquito. Ah, mira, pues yo qué sé, identificar verbos o formas verbales. Cualquier cosa de estas. Es como la parte más lúdica casi del estudio, ¿no? Rompe un poco la monotonía y... Exacto. Más lúdica y esencial. Vale. Porque lo es. Porque lo es. Porque muchas veces... Otra de las cosas, otro de los consejos que doy, que también esto sí que es importante, es que en esta vida hay que ser, como siempre se dice, hay que ser tontos por un día. Es decir, no pasa nada porque no te acuerdes de cómo eran el modo subjuntivo. No pasa nada. Pero no lo obvies, no pases de ello. Prepáratelo y apréndetelo y repásalo un día, y repásalo al día siguiente, y repásalo al día siguiente. ¿Por qué? Porque en el momento que lo tengas automatizado, el día de la oposición te va a salir de escándalo. En ese momento determinado.
¿Me explico? Totalmente. ¿Qué ocurre? Que si yo no me atrevo a luchar contra mis miedos, por ejemplo, Enfrentarte a no saber algo, a ver qué no te va a hacer exactamente, bien. la tilde en los triptongos. Pues hombre, yo sé que tú sabes escribir, sabes leer, lo sabes hacer muy bien. Claro que sí, pero sí. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos da miedo enfrentarnos y decir, no, pero yo eso es que fíjate, ¿cómo voy a poner en la biblioteca a estudiarme cómo se tilda un triptongo? ¿Quién me vea? Pues no, quien te vea no. Es que tienes que hacerlo y tienes que repasarlo, aunque creas que lo sabes. Repásatelo, porque lo importante es el automatizarlo. Es Totalmente. decir, en el momento que te lo pregunten, puedes hacerlo. Totalmente. ¿Bien? Bien, Perfecto. pues aquí sería esta primera prueba. ¿Vale? ¿Vale? Pasaríamos luego a... Exactamente, es hora y media. Tú tienes, es decir, tú llegas a las 8 de la mañana, te citan, a las 9 empiezas y a las 10 y media terminas. Hombre, si terminas antes, te dejas a irte un momento al pasillo, puedes ir al baño, echarte agua, etcétera, ¿vale? Y despejarte un poco. Y justo ya en ese momento volvemos a entrar. Te vuelven a hacer Vamos a la segunda prueba. llamamiento, exactamente. Te vuelven a hacer llamamiento y entramos a la segunda prueba. En este caso, el práctico específico. Vale. Muy bien, pues nada. El práctico específico, ¿qué nos podemos encontrar en primaria? Pues tengo una buena y una mala noticia. Si, si queréis, digo primero la noticia y es... Mira, empezamos por la mala y luego remontamos. Sí, mejor, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Y de hecho, en la Comunidad de Madrid, los prácticos han cambiado. Cambiaron esta última posición y en la anterior. Entonces, por así decirlo, nos podemos encontrar tres tipos de prácticos, que cuándo lo vamos a saber o a medio intuir, porque tampoco lo sabemos, cuando salga la convocatoria de oposición. Vale. Ahí es cuando saldrá y dirá, pues el ejercicio práctico, y eso hay que medirlo palabra a palabra, hay que leerlo no unas 10 veces. Puede ser otro consejo, la importancia de leer perfectamente la convocatoria. Sin duda, de arriba a abajo. Y eso lo veremos luego y te lo explicaré luego para la programación. Eso Vale. es esencial. Vale. Es un aspecto esencial. Pero bueno, entonces nos para este situamos en la segunda práctico, prueba y de cara a hacer ese exactamente, práctico específico y algún tipo de tip para estudiarlo, para su estudio. exacto. Nos podemos encontrar tres tipos de prácticos, por así decirlo. ¿Vale? A priori, el que se supone que nos tiene que especificar y que nos tiene que poner, por así decirlo, es un práctico de desarrollo. Ahí te pone una situación. Vale. Una situación, imagínate, pues tú te encuentras en un centro de educación infantil y primaria, de línea 2, eres tutor de 25 alumnos, de un cuarto de primaria, de un quinto, de un sexto, dependiendo del curso que ellos o de un primero, y en el que entre el grupo de alumnos se encuentra, imagínate, pues tienes un alumno diagnosticado con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, sin hiperactividad. Te encuentras con algún alumno con altas capacidades. Te pueden, bueno, en atención a la diversidad, bueno, ahora lo explicaré, es un punto fundamental del práctico. Le pueden poner diferentes, ¿no? Tipología de alumnado, un grupo heterogéneo en el que te encuentras a lo mejor algún alumno que desconoce el idioma o tiene dificultades, un disléxico, cualquier cosa, ¿vale? Dentro del grupo de alumnos. Y luego te pone una situación, pues, por ejemplo, según los resultados de la evaluación inicial, se encuentra usted en el primer trimestre y según los resultados obtenidos en la evaluación inicial, se detectan errores en, por ejemplo, en la comprensión de enunciados. Vale. O en la resolución de problemas. Te dicen, pues elabore una propuesta para poder afrontar esta situación. ¿Y cómo nos enfrentamos a ese ejercicio? ¿Cómo... Exactamente. Pues lo primero que tenemos que tener muy claro en este tipo de prueba es tener un esquema general básico. Un esquema general básico, no que sea restrictivo, sino que te permita el poder adaptarte a cualquier situación. Vale. Entonces, tú, lo importante es practicar. Es así. Tienes que hacer 10, 15, 20, 30 prácticos, porque de nuevo aquí tenemos un hándicap importante, y es el tiempo. La hora y media. Es hora y media. La hora y media se acabó. Lo que tengas escrito está escrito. Y si no lo has terminado, lo siento mucho, pero va a ser muy difícil que consigas tener un buen resultado. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor me pueden poner algo relacionado con las tecnologías.
Y yo, pues, utilizo muchísimas, conozco muchísimas, vale, perfecto, nadie dice nada. Está muy bien, pero tienes que tener muy en cuenta el tiempo. Y en ese tiempo tienes que hacer una introducción, tienes que introducir una metodología, tienes que hacer referencia a una legislación, tienes que hacer referencia a una serie de autores, tienes que hacer referencia a una evaluación, tienes que hacer referencia a múltiples aspectos, ¿vale? Que eso es el esquema que nosotros estamos facilitando en la academia. Tenemos un esquema general en el que, bueno, somos varios profesores, cada uno tiene su esquema. ¿Y qué ocurre en el supuesto práctico? Que también tiene la dificultad de que lo puedes resolver de múltiples maneras y todas pueden ser válidas. Correcto. Tiene un punto de subjetivo. Muy subjetivo. Tanto finalización como evaluación. Exacto. Lo que pasa es que sí que es verdad que tienen, los tribunales tienen unos criterios, ¿vale? Que se levantan. Y por así decirlo, tienen una serie de tics. Pues ha tocado legislación, marca de tics. Ha hablado de evaluación, ha hablado de interdisciplinaridad, ha hablado de globalización, ha hablado de recursos TIC, ha tratado convenientemente la atención a la diversidad desde un aspecto inclusivo. Claro, todas estas cosas. Entonces, son múltiples factores que tú tienes que tener. ¿Cómo? Pues por medio de haber practicado y haberte hecho un esquema general. Vale. Y ese esquema general, adaptarlo a la situación que te plantea. Perfecto. Entonces, ¿qué le pasa a este práctico? Este práctico tiene una dificultad primera y básica, que es el estado de nervios tuyo, personal. Claro, porque eso, no sabes qué te vas a encontrar. Entonces, primer aspecto esencial, centrarte, volver a concentrar tu atención, centrar tu atención en el examen, en que este es el tiempo que tengo, esto es lo que tengo que hacer. Lo segundo, leer. Leer muy bien el práctico. Y ahí sí que muchísimas personas les puede suceder que a la hora de leer el práctico lean de una manera rápida, porque ¿qué quieres? Empezar a escribir, porque claro, tengo que hacer el práctico. Entonces, claro, no, es que la parte fundamental tienes que detener, porque siempre en un práctico te van a poner, por así decirlo, elementos trampa. Me explico. Bien sobre información o bien información que has de inferir según los datos que te han dado. Tienes que centrar muy bien a qué es lo que te pide. Porque si, por ejemplo, es muy distinto que te estén pidiendo estrategias para afrontar la resolución de problemas, ¿vale? A que te digan, dentro de ese mismo supuesto, imagínate que te dicen, no, las estrategias no. Quiero que me digas qué método de resolución podríamos utilizar o no, o qué propuestas o bancos de problemas podemos ofrecer a los niños para que tengan diferentes cosas que te pueden plantear al final. Exacto, dentro de un mismo práctico. Entonces, no tienes que dar por hecho nada. Tienes que leer palabra a palabra y tal cual está. ¿Por qué? Porque en cuanto tú veas que habla de resolución de problemas, es que dices, vale, yo me voy a escribir estrategia y no sé qué. Y a lo mejor tienes un práctico de 10. Pero tienes un práctico de 10 para un práctico que no es el que te han puesto encima de la mesa. Vale. Entonces, es fundamental leer y comprender. Calmarnos, efectivamente leer. Exacto. Y luego hacerte un pequeño esquemita. Vale. Viene muy bien. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en esto tardamos 15 minutos o 20. Sí, perfecto. Bueno, pues ya está. Luego tendrás que escribir un poquito más rápido. Por eso has de practicarlo. Pero no muchas veces. Porque luego todo esto se automatiza. Entonces, tú en el momento que ya te lo has leído, has revisado bien exactamente qué es lo que me pide y qué es lo que he de hacer, ¿vale? ¿Qué respuesta tengo que dar? Vale, perfecto, mira, ya lo tengo aquí. Muy bien, pues ahora me hago un esquemita. Un esquemita, nada, en un minuto, donde tú te vas marcando tus tics. Además, no tienes por qué hacerlo, incluso en una hoja en sucio, no tienes por qué escribirte el esquema en sí, en general, porque tú lo tienes en la cabeza. Pero sí tienes que decir, pues voy a hablar esto. Palabras clave, puedes utilizar palabras clave para ti, vale, que te van a ayudar a que en el momento que tú ya empiezas a resolver el práctico, tengas siempre esa guía. Vale. ¿Por qué? Porque es muy probable que en el momento que tú estás escribiendo, por así decirlo, hombre, no es que pierdas la atención, pero te empieces a desviar y dejes algún punto sin tocar. Entonces, te viene muy bien que te hayas puesto tu esquemita y al lado, no, para, es que tengo que hablar de eso. Y puedas tengo que terminar con esto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que va a llegar una hora y cuarto y dices, oye, espera, no, que me falta la evaluación y me falta la conclusión. Lo siento mucho. Las medidas que hayas puesto están muy bien y te podrás conocer otras 50 medidas más.
pero es que tienes que poner la evaluación y tienes que poner la conclusión. Entonces, tienes que irte y decir, no, va, de otras, tal, y luego ya me voy a mi evaluación y escribo mi conclusión. ¿Me explico? Y de cara al estudio, algo importante que puedas comentar de cara al estudio de esta prueba, cuando estudiabas la parte del práctico específico. Pues mira, bueno, primero termino. Este es un tipo de práctico que te puedes encontrar, que es el que más probable te puedes encontrar. También puede pasar lo que nos pasó en la oposición del 2019, que tú veas con tu esquema y al final lo que te hagan es que te proponen una situación muy parecida al práctico que he dicho antes y te propongan 5 preguntas sobre ese práctico. Entonces tú lo que tienes que hacer es responder a esas preguntas. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que claro, tú en el momento que te sientes, tú llevas tu esquemita, tú llevas tu, por así decirlo, todo automatizado y dices, ¿y esto qué es? Pues no pasa nada. Totalmente los esquemas. ¿Qué fue lo que nos pasó en esta última oposición? Exactamente. Entonces, no pasa nada. Relájate, tranquilo. Todos están igual que tú. Exactamente. Primero, todo el mundo está con la misma cara blanca igual que tú. O sea, que tranquilo, que no pasa nada, tranquila. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues en ese momento, lo que te he dicho, el primer paso, relajarte. Y el segundo, léete muy bien ese práctico y qué me pides. Y luego, ¿sabes qué? Ayuda mucho. Que en el momento que tú ya tienes tu esquema, imagínate, pues según la legislación actual y la legislación vigente, ¿dónde marcaría usted? Vale, muy bien. ¿Qué pasa? Que al final tú puedes tirar de tu esquema y ampliar, es decir, puedes darle mayor sentido a ese práctico. Y hacerlo. Y en ese punto, pues dices, exactamente, es decir, pues partiendo del análisis de la situación, pues la situación legislativa actual es esta, y la marcas. ¿Por qué? Porque en ese momento dices, no, ve, tú imagínate que empiezas a leerte un práctico y dices, no, es que me ha puesto, mira, la ley orgánica, me ha puesto Real Decreto, me ha puesto un decreto. Además me ha dicho la orden por la que se regula las medidas de atención a los ANEAE, etc. No sé si me explico. O las medidas para el disléxico, o incluso las instrucciones de inicio de curso por si quiere hacer referencia a que va a estar implicado el Consejo Escolar. Totalmente. ¿Me explico? Entonces, claro, todas esas cosas que ocurren que tú las puedes implementar, que fue lo que pasó en esta última posición. Yo, por ejemplo, de las 5 preguntas que nos pusieron, lo fundamental es responder a esas 5 preguntas, pero luego decir, venga, pues y aquí voy a introducir la legislación. Y en este punto, además, voy a introducir la metodología. Y en este punto, pues voy a introducir los criterios de calificación que yo haría con la evaluación, o cómo evaluaría, o qué método de evaluación utilizaría. Claro, ¿qué ocurre? Que todo de una manera mucho más breve. Claro. Pero y le das compensada. un toque personal al examen, le das. Exacto, y compensada. Es decir, si son 5 preguntas las que te ponen, lo que no puede ser es que dediques hoja y media a una pregunta y a la segunda 10 líneas. Vale. ¿Vale? Es decir, si tú sabes que son 5 preguntas, tiene que estar el examen compensado. Está claro que cuando te hagan el de actividades o de metodología, ese va a ser fundamental, claro, ¿vale? Pero es cierto que al resto también le tienes que dedicar tiempo y lo que es complementar, ¿vale? Para que tú cuando veas el práctico esté compensado. ¿De acuerdo? No veas la primera pregunta 5 líneas y la segunda 3 páginas. Que ya de por sí puede llevar al tribunal a pensar que no dominas una parte y sí la otra. Exactamente, que te has centrado o que no te ha dado tiempo o que no has podido completar. Entonces en ese momento se puede quedar esa sensación. Vale. ¿Y algún consejo que tú ejecutaras, alguna metodología para el estudio? ¿Algo que se te ocurra cuando tú lo estabas estudiando que pueda sernos útil? Pues es muy importante para el práctico, varias cosas. Lo primero que es fundamental es que te hagas un banco de actividades. Tienes que hacer un banco de actividades. Y si puedes trabajar en grupo y en equipo, mucho mejor. Porque no te imaginas las actividades que se puede ocurrir a un compañero, a una compañera y qué banco tan chulo podéis crear. Por ejemplo, y además tienen que ser temáticos. Imagínate. Para cálculo mental, pues por ejemplo, un día, un sábado, un domingo, un día que estés así un poquito más aburrido, más cansado, no te apetezca y dices, vale, pues me voy a dedicar al tema de las actividades. O voy a quedar con mi grupo, o bien de la academia, o bien con mis compañeros, y vamos a decir, venga, esta semana vamos a buscar actividades chulas, resolutivas, relacionadas
Entre con el todos. cálculo mental. Exacto. Luego, pues, a otra semana, pues vamos a hacer para trabajar el verbo, lengua, por ejemplo. O para trabajar las formas verbales, o para trabajar los diferentes tipos de palabras, o para el fomento de la lectura, o para dificultades en la comprensión lectora. ¿Me explico? De tal manera que tú tienes un abanico de actividades, que ese abanico de actividades te lo tienes que estudiar para pasar, por así decirlo, el día anterior. ¿Y qué va a hacer eso? Lo primero, que no vas a perder tiempo en pensar la respuesta educativa que va a salir. Porque tú en el momento que veas el práctico, sí que suele ir siempre sobre un tema general, por así decirlo. Entonces, si me está hablando sobre el cálculo mental, pues yo ya tengo actividades encima muy chulas porque me propuso mi amigo Antonio, mi amigo Juan, y mi amiga Esther, y mi amigo, ¿me explico? Y pusimos una actividad en común. Además, hombre, también es importante que bueno, no pasa nada, ¿no? Pero que si puedes trabajar con gente que no vaya a caer en tu tribunal, mejor, porque nadie va a saber las actividades que estás poniendo tú son las mismas que pone otra persona en otro tribunal. ¿Me explico? Sí. Entonces, exactamente, y te estás enriqueciendo tú y estás enriqueciendo también a la otra persona. Y es así. Y eso te ayuda muchísimo. Vale. Luego, otra cosa que te ayuda muchísimo, hacerte una pequeña guía legislativa. Porque luego siempre hay aspectos comunes, es decir, es muy difícil encontrarte un práctico que no te hable, por ejemplo, de evaluación. Pues oye, es bueno que a lo mejor tú sepas, en el artículo 8 se regula la evaluación de la educación primaria. Son artículos que a lo largo del año tú vas a ir repitiendo. ¿Me explico? Y lo vas a ir viendo. Entonces, ¿qué ocurre? A la fuerza de repetir se quedan. Exactamente. Y aunque a lo mejor tú luego en el práctico no pones exactamente, bueno, aunque algunas veces sí, porque ya lo he repetido tantas veces que muchas veces, por ejemplo, la finalidad de la educación primaria, esa la repito, bueno, hasta en sueños. ¿Por qué? Porque, claro, la he visto muchísimas veces. Pero sí que es cierto que sepas más o menos dónde está. Porque tú imagínate que tú me pones a mí un práctico, el que te dará, ¿no? Relacionado con educación. Y yo te acabo diciendo, porque todas estas medidas, todo esto que hemos propuesto, todo esto que hemos hecho, busca adquirir la finalidad última de la educación primaria, que según, en este caso ya la nueva ley de educación, es el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, tal cual como está, ¿no? O incluso si quieres decir el mismo artículo, con sus finalidades, con el artículo 6 de los objetivos, en el artículo 4. ¿Me explico? Pues oye, no sabrás si te estoy diciendo, bueno, puedes ir a consultar la legislación, pero tú lees eso o que alguien te habla así y tú dices, esta persona sabe lo que habla. Eso es. O sea, esta persona se ha preparado. Luego lo podremos tocar, pero la importancia de la oposición de además de saber que parezca que sabes. Exactamente. Importante. Porque al final una oposición no deja de ser una entrevista de trabajo, que no se nos olvide. Claro, es que es verdad. Al final es una entrevista de trabajo. Quienes te están ahí seleccionando, quienes te están poniendo nota, es para que te seleccionen para trabajar con él o con ella. Correcto. Claro, es así. Entonces, es muy importante que sepas, pero también es muy importante para hacer que sabes. ¿Vale? Eso es aplicable además a todas las partes de la oposición. Exacto, aplicable absolutamente a todo. Sí que es verdad que tienes que tener un fundamento, ¿vale? Pero es fundamental que sepas. Y es muy fundamental para hacer que sabes. Vale. Entonces, los aspectos legislativos, ¿y por qué incido tanto en los aspectos legislativos? Pues mira, porque al final las diferentes teorías están muy bien. Los Lev, Vygotsky, o si quieres, que son las fundamentales, las tradicionales, o si quieres ampliar con nuevas metodologías, está todo muy bien. Pero al final, tú en un centro educativo estás regulado por una ley. Y aquello que yo hago como tutor es porque la ley me exige hacer eso, no otra cosa. Y no solo eso, es que yo el tribunal que me encuentro enfrente no sé quiénes son. Entonces, no sé qué mentalidad tendrán, si serán más proactivos hacia las tecnologías o si al revés,
puede haber una involución porque es importante que sigan adquiriendo el hábito lector, la escritura, etcétera. Es decir, no sabes con qué te vas a encontrar. Lo que sí sé es que si yo te digo que esto lo dice el artículo 8, tú no vas a tener una opinión subjetiva de él. Claro. ¿Me explico? No te la estás jugando. ¿Puede quedar un poco aséptico? No, no lo sé. Pero sí que es cierto que no te la estás jugando. Es decir, no, mira, yo es que tengo que, por ejemplo, fomentar la igualdad de oportunidades o la educación para la paz. ¿Por qué? Porque viene aquí en este artículo y me obliga a trabajarlo. Independientemente de lo que yo, por así decirlo, pueda opinar o no opinar. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, ¿es fundamental hacer referencia a autores? Sí. ¿Es metodología? Sí, sin duda. Pero también es fundamental y para mí básico el rigor científico. Y el rigor científico en una posición que te lo da la legislación. Correcto. Vale. Bueno, ¿y algún otro consejo que se te ocurra de cara al estudio de esta segunda prueba, de este práctico específico? Pues mira, y otro que es fundamental es que te comenté anteriormente, el de atención a la diversidad. Siempre te van a meter algo de atención a la diversidad. Y siempre tienes que dar respuesta a la diversidad. Entonces es fundamental el que, igual que te he dicho que te hagas un banco de recursos destinado a actividades, según por bloques, según lo que te puedas encontrar, es esencial que analices los diferentes tipos de dificultades que te puedas encontrar. Te puedes encontrar uno con dislexia, que presente autismo, por ejemplo, trastorno del espectro autista, etc. ¿Y qué tienes que hacer? Pues un pequeño resumen, con 5 o 6 medidas metodológicas que tú trabajarías. Por ejemplo, autoinstrucción. Esto a la hora de organizar el estudio, ¿no? De esta parte. Exacto. Entonces tú lo que tienes que tener, por así decirlo, es los diferentes tipos de dificultades que te puedes encontrar y que así están en la legislación marcados, pues tú tienes que cogerte y decir, vale, pues mira, pues si me ponen en el caso de que un niño tenga trastorno del espectro autista, ¿qué medidas puedo tomar? Pues tengo estas 5 básicas. Vale. Si me ponen un alumno que presenta dislexia, pues mira, tengo estas otras 5. Y sí que ahí os invito a que os metáis en fundaciones, porque hay muchas fundaciones muy buenas que tienen siempre consejos, tanto para familias como para los mismos niños como para el profesorado. Y de ahí puedes ir sacando muchísima información. ¿Alguna que nos puedas aconsejar que podamos poner en comentarios? Por ejemplo, DISPAM. Vale. DISPAM. DISPAM, exactamente. Pero vamos, que tú simplemente, ya sabéis que todas las que tienen .org, el tratamiento de la dislexia, porque además las mismas comunidades autónomas están sacando muchísima información sobre ello. Vale. Entonces, hay manuales. Pues tú te lees el manual, un poquito, pues 10, 15 páginas suelen ser más o menos, y tú te sacas tus 5 medidas, de tal manera que cuando tú llegues al práctico, tú fíjate, te vas a encontrar con que tienes una legislación básica ahí en tu mente, que vas a sacar de manera directa. Vale. Tienes una respuesta educativa, una serie de actividades que te van a salir de manera directa, porque has trabajado. Y no solo eso, sino la respuesta a la atención a la diversidad te va a salir de manera directa. Entonces, ¿qué ocurre? Que agilizas muchísimo. Correcto. Muchísimo. Vale, fantástico.